Es prácticamente todo el capítulo, hermanos, pero lo vamos a ir desglosando un poco. Y vamos a ver tres verdades prácticas que aparecen en el relato de Hechos. Hermanos, voy a leer otra versión de la Biblia, porque en este relato van apareciendo algunos temas de carácter náutico que en nuestra Biblia normal no se entiende mucho, pero esta Biblia traduce un poco lo que quiere decir algunas terminologías náuticas que se ocupan en el relato. Entonces voy a leer esta otra versión y ustedes me van siguiendo. Vamos a leer del versículo 7 al 20. ¿Está todo ahí? Leo, dice, tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente, o Euroclidón que aparece en la Biblia, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, la fuerza del vendaval seguía azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente, hasta arrojaron el agua aparte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Vemos que aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, está en un barco y nos preguntamos qué hace el apóstol Pablo en este barco. Y es sencillamente que el apóstol era enviado, ¿cierto?, a Roma, iba preso en ese barco, iba enviado a Roma porque lo habían tomado detenido, ¿cierto?, porque había estado anunciando el Evangelio de Cristo. Y Pablo es enviado a Roma para presentarse ante el César para su defensa. Vemos, ¿cierto?, que el apóstol advierte a los que dirigen el barco, pero no es escuchado. Navegan confiadamente, guiados por experiencia, expertise, conocimiento, creyendo que tienen el control de la embarcación. Y en este punto vemos una verdad eterna también que el Señor nos da en este corto relato. Y es que el Señor siempre nos advierte antes de tomar decisiones. A usted y a mí el Señor siempre nos va a advertir. Seamos adultos o jóvenes, el Señor siempre tiende a advertirnos. Y lo invito a ver dos pasajes, una en Proverbios 2, 1, 6, que vamos allá. Dos del 1 al 6 dice, si clamares a la... Perdón, 2, 1 al 6 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el capítulo 3, del 5 al 7 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es un gran consejo, una gran advertencia que el Señor nos da, fiarnos de todo corazón con Él en todos nuestros caminos. Si la tripulación del barco hubiese sabido esto, ¿cierto? Hubiesen creído esto, habría sido otro el desenlace que vemos más adelante. Vemos aquí como les decía, el apóstol advierte acerca de lo que ocurre más adelante, porque recordemos que el apóstol era un comerciante, por ende había navegado también muchas veces. No era la primera vez que se subía a un barco. Entonces tenía cierta experiencia, conocía, pero además tenía un plus, por así decirlo, que el Señor iba guiado por el Señor donde quiera que él iba. Y a veces ocurre, y les preguntaba hace un rato que cuánto habíamos respetado, ¿cierto?, la velocidad al llegar acá, porque tendemos muchas veces, hermano, a creer que cuando planificamos algo, nos resulta lo que hemos planificado, es señal de que Dios nos respalda. Y un ejemplo muy práctico pongo que creo que a todos los que somos jefes de hogar, no, ahí está. Incluso no siendo jefe de hogar, soltero, hemos solicitado créditos, algún ente financiero, algún banco en sí. A veces nos aprueban un crédito, queremos armar tal vez un negocio, hoy en día un emprendimiento, y confiamos en que lo estamos haciendo bien, sin consultar al Señor. En el versículo 13 que leíamos ahí, ¿cierto? Los marineros vieron que cuando un viento suave comenzó a soplar del sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Se confiaron, ¿cierto?, de su experiencia, del conocimiento que tenían en la navegación, pero había una advertencia antes de eso, que el apóstol Pablo les había hecho. Y eso también ocurre con nosotros. El Señor, a través de su palabra, también nos da advertencias de cómo debemos guiarnos en nuestra familia, ¿cierto?, en la iglesia, en nuestro diario vivir. O también ocurre cuando estamos buscando tal vez un trabajo, estamos postulando un trabajo, o en el lugar donde estamos trabajando podemos optar a un mejor puesto, ¿cierto? Mejor sueldo, pero en todo trabajo, ¿cierto?, hay metas y proyectos que hay que sacar adelante, ya sea en venta, en distintas áreas. Y eso nos lleva muchas veces, ¿cierto?, a que el trabajo, pongo ejemplo, hermano, nos puede quitar más tiempo. Necesitamos responder a las metas, a los proyectos. Necesitamos terminar los trabajos y por ende requieren más días de trabajo, más horas en el trabajo. Y eso en el tiempo va produciendo que le quitamos tiempo al Señor. Dejamos de congregarnos, dejamos de servir al Señor, dejamos de servir a los hermanos, la iglesia, y a veces también dejamos de lado la familia, que es nuestro soporte, es el ministerio que el Señor nos dio, ¿cierto? Y a veces lo dejamos de lado por cumplir, por creer que el Señor nos bendijo con algo que Él permitió que sucediera, como es tal vez un trabajo. Pongo el ejemplo del trabajo. Nos confiamos, ¿cierto?, en la capacidad, en el criterio que tenemos, y como en la película empezamos a producir nuestra propia tormenta perfecta. Y tormenta perfecta, que no lo expliqué antes, básicamente en la película es que son distintos tipos de vientos más el clima costero, y produce una tormenta donde ninguna nave, ni aérea ni marítima, se salvan de naufragar o de perder vida. Y vamos a 2 de Samuel,
capítulo 12. Los invito a ir allá, hermano. A veces también creemos, hermano, que porque somos creyentes, porque tenemos al Señor en nuestras vidas, creemos que no tomar en cuenta las advertencias que el Señor nos dio es sinónimo de que no importa, el Señor está conmigo. Y también como creyentes aún más tenemos consecuencias por no obedecer al Señor. Segunda Samuel capítulo 12, versículos 11 al 14. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí el relato es cortito, tal vez no se entiende mucho, pero aquí lo que está ocurriendo, que viene desde el versículo del capítulo 11 en adelante, es que David había cometido un grave pecado contra el Señor primeramente. Y fue que él, debiendo ir a la guerra, como rey que tenía que presentarse en la guerra para defender a Israel, se quedó, cierto, en su palacio y cometió el pecado, cierto, y tuvo relaciones con otra mujer que no era su esposa. Y ocurrió que esta mujer queda embarazada. Además, el rey David, para quedarse con esta mujer, hace que al esposo de esta mujer lo pongan en la primera línea de batalla cuando están en la guerra para que lo maten. Y David trata de encubrir esto, pero el profeta le dice que para el Señor no hay nada encubierto. Y a consecuencia, cierto, del pecado de David, esta mujer queda embarazada y le van a hacer un hijo, pero le advierte que el hijo que van a hacer va a morir por el pecado, por él no hacer caso omiso a las advertencias a lo que el Señor le había dado. David tenía mujeres, tenía esposas, cierto, pero él hace caso omiso y busca por otro lado. Hechos 5, 1 al 10. Vamos a Hechos, hermanos. Hechos 5, del 1 al 10. Es una historia muy conocida, ¿cierto?, que aparece acá. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Este relato habla, cierto, de este matrimonio que se había comprometido con el Señor a vender una propiedad y se comprometieron a que lo que dieran por la heredad, eso iban a ofrendar. Pero ¿qué hicieron? Solo ofrendaron una parte, solo entregaron una parte, no queriendo comprometerse con el Señor, con lo que le habían comprometido al Señor. Y quedan solo con una parte. Y el Señor, consecuencia de no obedecer al Señor a lo que el Señor les hablaba, les había dicho. Y todo, hermano, no quiero decirte que con esto va a llegar a tu casa y
y el Señor va a cumplir estos extremos contigo. Pero sí, en lo que hagamos, hermanos, todo tiene consecuencias. Buenas o malas decisiones, todo tiene consecuencias. Y en ambos relatos vemos que los que estaban involucrados, los que sufrieron estas graves consecuencias, eran creyentes. Y el pecado, hermano, es así. El pecado tiene consecuencias en nuestra vida. No tomamos en cuenta la mayordomía del Señor. Me invito a ir a Lucas. Lucas capítulo 14. O 14 Lucas, no sé cómo lo quiera entender usted. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, en las decisiones que tomamos, aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una edificación. Pero en toda decisión que tomamos debemos considerar el costo que puede tener eso. El costo que puede tener para nuestra familia, el costo que puede tener en nuestra vida espiritual, el costo de servir al Señor, el costo de servir a la iglesia. Todo tiene un costo y eso debemos tenerlo en cuenta, y este relato un poco explica eso, que antes de ponerse a edificar, debemos saber los costos que ello implica el edificar, ¿cierto? Hay una advertencia también muy importante que también la vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Cuando uno, ¿cierto?, fue joven en etapa de antes de matrimonio, era muy usual que a uno le leyeran estos versículos. Pero estos versículos no es solamente para los jóvenes. Si bien es cierto, hay que tomarlo en cuenta como joven, pero también es para considerar en lo que hagamos en nuestra vida, en un negocio, en un emprendimiento, cómo nos asociamos. Y dice así el 2 de Corintios capítulo 6, 14 y 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En toda área de nuestra vida, hermanos, aquí no habla del yugo desigual, pero también el yugo desigual no solamente en con quién vamos a pensar en casarnos el día que los jóvenes, ¿cierto?, que quieran contraer matrimonio, quieran formar una familia, sino que en la vida con quién me asocio, voy a tal vez, quiero armar un negocio, quiero hacer algo, y con quién tal vez me falta dinero para asociarme, pero ¿con quién me tengo que asociar? ¿Me tengo que asociar con alguien que no es creyente? ¿Cómo lo debo hacer? El Señor nos advierte en cuanto a esto, a tener en cuenta en cómo debemos dirigir nuestra vida en cuanto a eso. No debemos, hermanos, jamás confiar en nuestra capacidad, sino siempre en la soberanía del Señor, porque Él tiene el control. La segunda verdad práctica que también vemos ahí en Hechos es ánimo por la misericordia de Dios. Y leo, hermano, de los versículos ahí de Hechos 27, de los versículos 21 al 26. Esto es lo que está ocurriendo también en aquel barco. Permiso. Dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos los daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, porque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César.
Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos naufragados en una isla. Leemos, ¿cierto? Podemos comprender que en estos pasajes que después de muchos días la tripulación del barco había perdido la esperanza de salvarse. La tempestad era tan fuerte, la tormenta era tan fuerte que ya ellos habían perdido la esperanza. El apóstol, viendo esta situación y guiado, ¿cierto?, por el Señor, se pone en pie para animarlos, a pesar de ir contra las advertencias que le había hecho poco más atrás. No salgamos de este puerto, va a haber problemas. El Señor aún así nos muestra su misericordia. Y esta verdad eterna también que nos muestra el Señor es que el Señor siempre tendrá misericordia y nos animará a confiar en Él. Aunque estemos, hermanos, en el proceso de la tormenta, ¿cierto?, en que hayamos tomado la mala decisión de lo que sea, el Señor siempre tendrá misericordia. Porque es parte, ¿cierto?, de sus atributos, el amor, la misericordia, y Él siempre la tendrá hacia nosotros. Y siempre nos va a animar a confiar en Él. Salmo 145, 8, hermano, le invito a ir allá. Dice así: clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. La misericordia del Señor siempre estará. Efesios 2. Efesios 2 del 4 al 5. ¿Listo? Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pasa, hermano, que cuando nos damos cuenta que hemos tomado malas decisiones, y una mala decisión simplemente es no preguntar al Señor cómo debo guiarme, qué es lo que debo hacer en cuanto a cierto asunto que puedo estar pasando. Hacemos las cosas que queremos, ¿cierto?, pensando que, y en momentos de estar pasando el problema, ¿cierto?, pensamos que no hay esperanza, ¿cierto? El sueño tal vez de un buen emprendimiento, de algo que a lo mejor pensamos que iba a ir súper bien, el sueño se nos cae y rompe. Pero el Señor nos alienta y anima a pesar de pecar contra Él por el hecho de no obedecer. Y vuelvo, ¿cierto?, a poner como ejemplo el tema de los que conducimos. ¿Cuánto nos hemos visto? No hay ni siquiera necesidad, hermano, de repente es por gusto. Yo creo que la mayoría de las veces ha sido por gusto, de que los que conducimos cuando andamos en carretera o en autopista, ¿cierto?, o en un lugar donde no hay vehículos, voy a probar cuánto le puedo sacar al auto. Es muy común entre los que conducimos. Y excedemos los límites de velocidad, solamente para probar el auto. En el mejor de los casos tal vez no nos va a ocurrir nada, no nos va a ver nadie. Pero en lo mejor de lo peor, tal vez nos vamos a ver que hay un carabinero, ¿cierto?, que está justamente pistoleando, como se dice. A mí me ha ocurrido. Justamente pistoleando. ¿Y qué cara vamos a poner si cuál es la necesidad de correr? Ninguna. Y tenemos que asumir, ¿cierto?, el costo que ello implica de no hacer caso a la advertencia que había de velocidad máxima. O cuando niño, hermano, yo creo que todos, sobre todo los varones, ¿a quién no le gustó algún superhéroe y quería ser como ese superhéroe cuando niño? No sé si yo creo el gran héroe americano. No sé si alguno se acuerda, una serie
gringa, ¿cierto? De un Superman bien precario, porque le había llegado un traje del espacio y venía sin instrucciones. Entonces no sabía, se ponía el traje, pero no sabía cómo volar, no sabía cómo correr, no sabía cómo hacer nada de un superhéroe. Y corría súper rápido. Y yo me acuerdo cuando niño, a donde vivíamos, en el pasaje donde vive mi mamá, el pasaje era de tierra, pues. Y yo termino de ver la serie y salgo corriendo. Quería el gran héroe americano. Y hermano, el porrazo, por así decirlo, que me di, era para sembrar papa en el surco que dejé en la tierra con el costalazo que me di por creerme superhéroe. Y esto no ocurre, pues hermano, que muchas veces hacemos cosas sin preguntar al Señor y obviamos, ¿cierto?, los riesgos que ello implica, las consecuencias, porque creemos, vuelvo un poco atrás, que a veces que porque somos creyentes, porque sabemos que el Señor está con nosotros, ¿cierto?, nos aferramos a su palabra, tomamos decisiones que el Señor no quería, o que tal vez era para más adelante, o simplemente nunca debíamos haber tomado esa decisión. Pero en nuestra porfía nos quedamos pegados con que creemos que es buena. Y vamos a ver un ejemplo en Jonás, capítulo 1. Esta historia es leída, yo creo que incluso hasta los niños nos podrían dar lecciones acerca de Jonás, ¿cierto? Esta historia, canciones también hay. Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí, ciertos, vemos en este relato que Jonás se va, el Señor lo envió a algo, ¿cierto? Le dio un mandato, le dio una orden, y Jonás hizo todo lo contrario. En el 14 al 17 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuál fue la decisión de Jonás por no obedecer al Señor? Le fue bien, le fue súper, ¿cierto? El Señor le dijo: anda para el sur, y Jonás fue para el norte. Había consecuencia de la desobediencia al Señor, de las advertencias. En Jonás, ahí mismo en Jonás, en el 1:2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. A pesar de la mala decisión, el Señor tenía misericordia con Jonás. Ahí dentro del pez oraba, y en el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Su misericordia seguía, a pesar de las malas decisiones, seguía el ánimo del Señor hacia este hombre, a pesar de la desobediencia. Y la verdad práctica número 3, hermanos, que vamos a ver acá. Permiso. Creo que se mueve. Y que el Señor acá en el punto 3, ¿cierto?, en esta verdad práctica, es el llamado a la obediencia. Y leo del versículo 27 en adelante. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca, y arrojaron una cuerda con una mesa y cubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Y un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera y rezaron que amaneciera.
Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se unieron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Vemos en esta parte del relato que la tripulación entiende, ¿cierto?, que el Señor está con ellos. Les vuelve a reiterar, ¿cierto?, de que ninguno de ellos morirá. Pero seguían confiando en sus capacidades, en lo que ellos podían lograr hacer algo. ¿Cierto? Ya llevaban 14 días en alta mar, en una tormenta, sin comer, y pretendían por todos los medios posibles querer tener el control de la nave y poder ellos solucionar, ¿cierto?, el problema que tenían de que se podían hundir. Si bien se sentían alentados, ¿cierto?, por el ánimo que el apóstol les daba, seguían sin comprender que no dependía de ellos el control de la nave, ni menos el poder salvarse. No estaba en ellos el salvarse. El Señor les había dicho que no iban a morir, pero ellos pretendían seguir haciendo cosas en una actitud de querer hacer algo para salvarse, y no era así. Y vemos, ¿cierto?, en este trozo otra verdad eterna que nos da el Señor. Dice que obedecemos cuando hacemos su voluntad. ¿Queremos tener el respaldo del Señor en la obediencia? Hagamos su voluntad. Y los invito a ir a Efesios 6:6. Papelito. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del Señor. Y vamos ahí mismo, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 2. Estos versículos nos guían un poco lo que nos dice. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En ambos versículos el Señor nos insta, nos anima, nos llama a hacer su voluntad, ¿cierto? A dejarnos guiar por Él, a hacer lo que Él nos dice, no lo que yo quiero hacer. A pesar, hermanos, de que muchas veces comprendemos de que Dios está con nosotros, porque vemos que se revela a través de su palabra, que nos anima, queremos seguir, ¿cierto?, buscando la forma de controlar las situaciones que nos llevó, ¿cierto?, a pasar esta tormenta de las malas decisiones. Y el Señor tiene que intervenir de manera tajante, a veces hasta con dolor, ¿cierto?, para que entendamos que Él tiene el control de las situaciones, de nuestra vida. En el versículo 32 nos muestra que los soldados, dice, tuvieron que cortar las cuerdas del bote, dejarse que se fuera a la deriva, ¿cierto?, para poder salvarse. Había que cortar, había que desprenderse de algo que los podía perjudicar aún más. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 5, hermanos, nos muestra, nos guía, ¿cierto?, cómo debemos hacer, ¿cierto?, cuando estamos pasando por momentos que tal vez no nos dejan ni hasta dormir, nos traen hasta problemas de salud. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Y toda ansiedad, hermano, que podamos tener por preocupaciones, por conflictos, por lo que sea, dice que la debemos dejar sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos conoce mejor que nadie. Quiero contarle un poco ilustrarle un poco, hermano, acerca buscando un poco acerca de este tema y buscando por internet. Después quise buscar el mismo relato para imprimirlo y no lo puedo encontrar. Lo pude alcanzar a leerlo una vez, pero después cuando lo busqué de nuevo para poder tenerlo impreso no lo pude encontrar. Pero es lo que ocurre, ¿cierto?, con los pastores de ovejas, los pastores beduinos, en pastores árabes, ¿cierto?, por pueblos nómadas. Estos son pastores de ovejas, cabras, sí, de distintos tipos de animales que ellos tienen. Y ocurre que estos tipos de pastores, no sé si acá en Sudamérica, en nuestro país no he escuchado, pero no sé si acá en lo que es Latinoamérica ocurrirá con los pastores de ovejas. Pero ocurre, cierto, que estos pastores, al ver que constantemente tienen una oveja que se aparta del rebaño y las llevan a los pastos, ¿cierto? La llevan a alimentarse. Cuando detectan que hay una oveja que constantemente se aparta del rebaño, lo que lamentablemente el pastor tiene que hacer con esa oveja que es rebelde es quebrarle una de las patas. Por lo general la pata trasera. Se la quiebran. Te dirá el pastor malo, mejor se la come, ¿para qué la hace sufrir? Pero tiene un sentido el que le quiebre la pata. Y es que este pastor le quiebra la pierna, pero además comienza a sanar la pierna, la comienza a curar. La alimenta, la cura, la protege. Después de un buen tiempo, el animal en su instinto comprende que no se debe alejar del pastor. Cuando la oveja ya curada, es sanada de su pierna, esta oveja, este animalito, en vez de intentar alejarse del pastor, porque chuta, me va a quebrar la pata si estoy cerca de él, no, lo que hace, lo que la oveja entiende en su instinto, es que no se puede alejar del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor lo que hace es protegerla de depredadores que andan en los lugares donde ellos andan pastoreando. Muchas veces de lobos, chacales, leía por ahí. Y ocurre que lamentablemente a esta oveja rebelde le tiene que quebrar la pata. Y de esa manera, esta oveja después no anda a 1 metro ni entre medio del rebaño, sino que anda pegada al pastor, anda al lado de él. ¿Pero cómo? Si lo que hizo, sí, pero fue para protección de ella. Con esto la oveja se da cuenta de que, separada del pastor, corre un grave peligro. Al final, ¿cierto? De ahí de los versículos 39 al 44, hermano, podemos ver, ¿cierto?, que el apóstol y todos los tripulantes de la nave logran salvarse, 276 personas. Leía un comentario la otra vez más o menos que el barco con toda la carga, con el peso de tripulante más carga, el peso propio del barco y todo lo que llevaban, lo valioso que llevaban, eran más o menos, decía el comentario, que eran más o menos 1.200 toneladas de carga, incluyendo el barco, lo que se hundió, lo que se perdió, por no seguir una simple advertencia, ¿no?, que era tal vez esperar un poquito. En nuestras vidas también ocurre que hay un costo que pagar, ¿cierto? Cuando cuando obviamos, ¿cierto?, las advertencias que el Señor nos hace, no lo consideramos, lo dejamos fuera de nuestras decisiones. Y el desafío, hermano, es ¿qué vamos a hacer con las advertencias? Esta semana, o en tu vida, o en lo que queda aquí para adelante. A mí, el Señor me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir vamos a seguir ignorando las advertencias? Yo seguiré ignorando las advertencias que el Señor me hace, ¿cierto?, en ciertas situaciones de la vida que puedo tener. ¿Seguiré respetando las señaléticas que vemos en la calle?
que nos orientan, ¿cierto? O peor aún, hermano, nos tienen que quebrar la pata para seguir al lado del pastor. Tenemos que pasar por ese dolor para que nos demos cuenta de que estamos mejor con el pastor que en cualquier otra situación que yo creo que puedo estar mejor. Y lo invito, ¿cierto, hermano, a este último versículo que el Señor nos alienta en Juan. Vamos a Juan 15. Para ir terminando. Juan capítulo 15, versículo 5. El Señor aquí hablando, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Podemos hacer algo separado del Señor? Sí, podemos hacer muchas cosas, pero esas cosas que podamos hacer va a glorificar al Señor, va a estar nuestro corazón en paz, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos manda. Yo creo que no. El Señor nos dice aquí, separados de Él, nada podemos hacer. Como creyentes, nada podemos hacer separados del Señor. Yo invito a orar, hermano, para